Hola, y bienvenido a este vídeo. El sello que a continuación investigaremos, trata sobre Homenaje a la prensa de España. Creado por España en el año 1981, y con el valor facial de 12 pesetas. Así que, acomódate bien donde estés, presta atención, y disfruta de la historia que esconde este sello. La historia de la prensa española, entendida más como un estudio positivista de la hemerografía histórica que como una historia del periodismo o de la comunicación, comienza en el siglo XV de forma dispersa con los manuscritos y la impresión en xilografía de relaciones de sucesos. Poco después, la invención de la imprenta trajo la impresión de las primeras gacetas, aunque el inicio del periodismo en España se suele colocar en 1661, año de aparición de la Gaceta de Madrid. A partir de ahí se desarrollaría el denominado periodismo viejo, hasta 1789 caracterizado por el dominio del Estado. En el siglo XIX comienza a aparecer la prensa de empresa que competirá con la prensa obrera y la prensa de partidos, acusando todas ellas una crisis a partir del 1898 que culminaría con la desaparición de numerosos periódicos al comienzo de la Guerra Civil. Una vez restaurada la democracia tras la Constitución del 1978, se asiste a un dominio total de las grandes empresas de comunicación sobre los diarios españoles. La historia de la prensa en España se inicia con los romances noticieros, que daban cuenta de los sucesos de la Guerra de Granada en el siglo XV. En el siglo XVI la xilografía o grabado en madera permitió la difusión masiva y barata de todo tipo de escritos breves. Comienzan las relaciones de sucesos, elaboradas por personas pagadas por algún consistorio municipal para que elaborasen, en un manuscrito hermoseado, un informe o acta de cualquier festividad religiosa, inauguración, visita importante, conmemoración, celebración o hecho memorable para que sirviera de recuerdo a los habitantes, o los avisos, informes manuscritos pagados igualmente y remitidos cada cierto tiempo a nobles que deseaban saber cualquier hecho importante acontecido en la corte. Durante su ausencia forzosa, el noticierismo manuscrito comienza con cartas sobre los hechos de la conquista de Granada y continúa con los relativos a la del Nuevo Mundo, cuando se imprimen relaciones noticieras de los primeros éxitos de los conquistadores españoles en América. ¿Acaso el primer relacionero pueda ser el humanista Pedro Mártir de Anglería, quien entre 1488 y 1526 redactó no menos de 812 epístolas que incorporaban no pocos elementos noticiosos? Esta especie de corresponsales fueron relativamente frecuentes en el cortesano siglo XVII, y se conservan los avisos realizados por Jerónimo de Barrionuevo, Andrés de Almansa o José Pellicer de Ossau. Las agencias de noticias de entonces eran las plazas llamadas mentideros en la corte, las gradas de San Felipe, especializadas en asuntos militares y de gente de armas y muy cerca de la calle del Correo, donde llegaban las postas con las noticias, las losas de palacio, de donde se extraían las noticias sobre rey, familia real y nobleza, y el mentidero de representantes, donde solían juntarse las gentes del teatro, artistas, actores, poetas y escritores, situado en la confluencia de las calles Prado y León. Por eso los literatos de la época como Cervantes, Lope de Vega, Góngora o Quevedo buscaban casa en sus proximidades. También por esas fechas surgieron los mercurios o gacetas, una especie de boletines que informaban de las novedades ocurridas en las ferias comerciales importantes o los puertos de mucho tráfico. En 1625 apareció en Sevilla avisos de Italia, Flandes, Roma, Portugal y otras partes desde 28 de julio hasta 3 de agosto y en 1641 Jaume Romeu publicó una traducción de la Gazette Parisienne que puede considerarse el primer periódico semanal aparecido en español. Por otra parte, interesado el Estado por la popularidad e influencia que tales gacetas iban adquiriendo en la sociedad, el valido de Carlos II, Juan José de Austria, se preocupó también de hacerse publicidad editando gacetas. En este recurso vio un medio para cimentar su posición y satisfacer sus intereses y, con tal propósito, contrató al flamenco Francisco Fabro Bremundán, primer gacetero español de nombre conocido, para escribir e imprimir la primera Gaceta Española en 1661, la relación o gaceta de algunos casos particulares, así políticos como militares, sucedidos en la mayor parte del mundo, de periodicidad mensual, aunque en Zaragoza continuó como semanal en 1676. Pero la muerte de Juan José de Austria y la revancha de sus enemigos interrumpió un tiempo la publicación. Se reanudó, sin embargo, con el título de Gaceta Ordinaria de Madrid,
aunque Fabro tuvo ya un competidor, las Nuevas Ordinarias de Sebastián Armendáriz. En 1697, ya muerto Fabro, su periódico siguió editándose como Gaceta de Madrid ya ininterrumpidamente, con algún cambio ocasional de título, continúa hoy imprimiéndose como Boletín Oficial del Estado. Por otra parte, hay que destacar que la prensa en español no solamente se editaba en España, y así no debe sorprender que el periódico judío más antiguo que se conoce sea la Gaceta de Ámsterdam, publicada entre 1675 y 1690 y en castellano para los hispano-portugueses que llegaban a los Países Bajos, aunque brillan en ella por su ausencia las noticias de interés judío. Por todas las ciudades importantes empiezan a surgir gacetas en el siglo XVII y XVIII, y pronto el contenido se diversifica y pluraliza. Si bien en esta época los periódicos eran muy caros y solo estaban al alcance de una minoría, pero constituyó sin duda alguna una de las vías más importantes por las que entraron en España las ideas ilustradas y la ideología burguesa. Teniendo en cuenta que en esta época el 80% de la población era analfabeta, los lectores de papeles periódicos, que eran una minoría ilustrada compuesta por nobles y clérigos, miembros de la burocracia real, oficiales del ejército y algunos sectores de la clase media como médicos, abogados, profesores y comerciantes. La prensa culta o papeles periódicos se imprimían con el permiso del Consejo de Castilla y se sometía a la censura eclesiástica. Podían comprarse en librerías o puestos callejeros o ser leídos en cafés y eran voceados por los ciegos, que poseían el monopolio de su distribución. La información política y militar estaba en manos de 2 periódicos oficiales. Las publicaciones de iniciativa privada se dedicaban fundamentalmente a los temas culturales o económicos. Defendían casi siempre una ideología avanzada y sus lectores eran una minoría ilustrada y burguesa. La ejecución de la familia real francesa provocó un recrudecimiento de la censura y la suspensión temporal de la prensa. El rey Carlos IV de España prohibió la publicación de toda la prensa salvo los periódicos oficiales el 24 de febrero de 1791. Pero los burgueses crearon también publicaciones de carácter popular que, ya existentes en el siglo XVII, se desarrollaron a lo largo del siglo XVIII, los almanaques y pronósticos. Eran libritos ilustrados con grabados que se distribuían a millares por pueblos y ciudades y ofrecían, socapa de informar del tiempo, los más variados contenidos. Fuera del pronóstico meteorológico del año incluían datos sobre los cambios de la luna, pensamientos, pautas de conducta e instrucciones y enseñanzas sobre los más variados oficios. Atraían con títulos sensacionalistas y poseían 2 secciones, la introducción al juicio del año, pronóstico de lo que iba a suceder ese año según los astros, y el juicio del año, especie de carta astral por estaciones, meses y días. Hoy son valiosos porque constituyen una recopilación de cultura popular y una vía de difusión de los valores burgueses entre las clases bajas, pero su peligrosidad llevó a Carlos III de España a prohibir su publicación en 1767, bajo el pretexto de que constituían una lectura vana e inútil para el pueblo. Con el siglo XIX estas publicaciones no desaparecieron, pero cambiaron su función, ya que la burguesía contaba con un medio mucho más eficaz y directo para la difusión de sus ideas: los periódicos populares. Los más famosos almanaques fueron los de Diego de Torres Villarroel, quien renovó y actualizó el género en su ramillete de astros al convertir el juicio del año en una narración ficticia donde unos personajes novelescos hacen el pronóstico y aprovecha para intercalar descripciones, monólogos y otros variopintos materiales. El Diario de los Literatos de España era una publicación de carácter cultural y literario que duró hasta 1742. Luchó contra las ideas barrocas y defendió la obra de Benito Jerónimo Feijóo e Ignacio de Luzán. Su propósito es emitir un juicio ecuánime sobre todos los libros que se publiquen en España. Tenía 400 páginas, formato de libro, costaba de 4 a 5 reales y ponía en circulación una tirada de entre 1000 y 1500 ejemplares. En él escribieron Juan de Iriarte y otros eruditos de aquella época. Salvador José Mañer empezó en 1738 a traducir el Mercurio histórico y político del francés. Juan de Iriarte, en sus obras impresas en 1774, lo criticó por las malas traducciones que hizo. En 1784, ya de mayor tamaño, tomó el título de Mercurio de España y ha sido, con excepción de la Gáceta y el Diario de Madrid, el periódico que más tiempo ha subsistido. El diario noticioso, curioso, erudito, comercial y político fue la primera publicación de periodicidad diaria de España. Constaba de 2 secciones, una de divulgación con artículos de opinión, a menudo traducciones francesas, y otra de información económica donde se anunciaban ventas, alquileres, ofertas,
demandas, etc. Por real privilegio el 17 de enero de 1758, se le concedió permiso para publicarlo en Madrid a Manuel Ruiz de Llera y compañía. Su primer número lleva la fecha de 1 de febrero de 1758. Lo redactaba Francisco Mariano Nipo, un inquieto polígrafo ilustrado de curiosidad enciclopédica al que se ha llegado a considerar el primer periodista profesional de la literatura española y que publicó casi un centenar de obras, 20 de ellas de carácter periódico. Desde 1788, el Diario Noticioso pasó a llamarse Diario de Madrid. Hubo también una cierta prensa especializada, la económica, ya que las ideas ilustradas defendían las reformas en este campo. El semanario económico difundía los adelantos técnicos para la mejora de la industria y diversos textos económicos. Por otra parte, se difundió mucho la prensa literaria, entre la que destacaba el Diario de los Literatos, dedicado a la crítica literaria de los libros que se publicaban, y El Pensador, cuyo creador, el ilustrado José Clavijo y Fajardo, inició un tipo de periodismo costumbrista con temas típicamente españoles, como las tertulias y refrescos, los cortejos, la superstición, y el comportamiento en las iglesias. Trató el tema de la educación tanto de las mujeres como de los hombres y de la función y el comportamiento del maestro, y atacó los autos sacramentales. En los primeros números usó el seudónimo de Josef Álvarez y Valladares. En el Semanario de Agricultura y Artes, en 1797, cuyos 17 tomos primeros fueron publicados por Juan Antonio Melón, intervinieron desde el 4 de julio de 1805 los distinguidos profesores de botánica Simón de Rojas Clemente, Francisco Antonio Cea y los Boutelón. Era periódico dirigido a los párrocos para que sirvieran de propagadores de las doctrinas agrícolas. En 1786 nació el Correo de los Ciegos de Madrid, que desde 1787 se llamó Correo de Madrid, donde entre artículos de divulgación de la actualidad literaria, científica, técnica y económica aparecían los avanzados artículos de crítica social y de costumbres de El Militar Ingenuo, Manuel María de Aguirre, ilustrado radical admirador de Jean-Jacques Rousseau, un crítico consumado de la sociedad estamental y de la superestructura política, según Antonio Elorza, ansía la división de poderes y la reestructuración de la sociedad, y ataca la oración apologética por España y su mérito literario de Juan Pablo Forner, criticando las instituciones y denunciando la injusticia, la desigualdad y la ignorancia. El más influyente de los periódicos fue el Censor de los abogados Luis María García del Cañuelo y Luis Marcelino Pereira, de influencia enciclopedista, liberal, regalista y jansenista, que se atreve a cuestionar políticas y principios legislativos y religiosos, hace crítica social y profunda de las instituciones y cuestiona la estructura estamental de la sociedad. Por eso tuvo que luchar constantemente para poder obtener licencia de impresión, y luego contra la censura y la oposición del poder conservador, representado por el apologista oficial Juan Pablo Forner, al que parodiaron en una oración apologética por la África y su mérito literario. También publicó una falsa carta marrueca, de Cadalso y la utopía de los Ayparchontes. Pese a todo llegó a los 8 tomos y 167 discursos, y fue continuado por una serie de imitadores como El Corresponsal del Censor, El Observador de José Marchena, influido por el utilitarismo de Jeremías Bentham, defensor del fisiocratismo y del derecho natural o iusnaturalismo, así como igualmente enfrentado a los apologistas fornerianos. En realidad, según José Miguel Caso González, el Censor encubría a un grupo de presión ilustrado bien configurado, los asiduos al círculo de la Condesa de Montijo, Gaspar Melchor de Jovellanos, Juan Meléndez Valdés, Antonio Tavira Almazán, José de Vargas Ponce, Samaniego. Ellos son los responsables de algunos de los discursos, especialmente Meléndez y Jovellanos. Este último aparece con el sobrenombre de Conde de las Claras. El Memorial Literario, en sus 3 épocas desde 1784, mensual, de 123 páginas. Es una revista literaria y científica dirigida por Joaquín Ezquerra y Pedro Pablo Trulench, que tiene por fuente los Reales Estudios de San Isidro y combina la defensa de lo nacional con la crítica constructiva, incluyendo interesantes novedades sobre ciencia. El Diario de las Musas de Luciano Coumele y El Espíritu de los Mejores Diarios de Cristóbal Cladera. El Semanario Erudito de Antonio Valladares de Sotomayor y El Gabinete de Lectura Española de Isidoro Bosarte, ambos de 1787, son recopilaciones de textos clásicos antiguos como El Cajón de Sastre de Nifo. Con el seudónimo Patricio Bueno de Castilla publicó Juan José López de Sedano, colector de los clásicos de la literatura española, en su Parnaso español, El Belianis literario, sátira de las publicaciones de entonces. La prensa del 18 es un fenómeno fundamentalmente madrileño, andaluz, murciano,
valenciano y zaragozano, las otras provincias apenas tienen algo que reseñar. Extraña que Cataluña o el País Vasco sean tan pobres en prensa dieciochesca. El 24 de febrero de 1791 se prohíben todos los periódicos no oficiales por Real Resolución firmada por Floridablanca. Eso provocó la protesta de los principales editores, que quedaban así arruinados y exigían airadamente compensación económica o algún destino. Solo quedaron los tres oficiales, la Gaceta de Madrid, el Mercurio y el Diario de Madrid. Dicha represión se suaviza en 1792, en que se permite la publicación de El Correo Mercantil de España y sus Indias de Eugenio Larruga y Diego María Gallard, pero se mantuvo hasta 1795, y no volverá a florecer la prensa en términos comparables a la década de los 80 hasta 1808, con la Guerra de Independencia. El concepto de opinión pública deja de ser entendido en esta época en el sentido de fama o reputación, para designar una actitud de crítica social por parte de la burguesía, que reclama más poder y representación política a través de las columnas de los diarios. La prensa y la opinión son un fenómeno claramente burgués.